En una gélida noche neoyorquina, Chuck Norris levanta un perrito caliente para darle un mordisco hasta que un niño desesperado grita «no comas». Su urgente advertencia detiene a Chuck en seco, lo que desencadena una impactante cadena de acontecimientos que desentraña un peligroso secreto, pone a prueba el destino y conduce a un acto de valentía que nadie vio venir. Antes de continuar, déjanos saber desde dónde nos estás viendo. Si te gustan las historias como esta, suscríbete al canal porque mañana tenemos otra historia poderosa esperándote. Las calles de Nueva York estaban vivas con el bullicio de la temporada navideña, los taxis tocando la bocina, los pasos apresurados y el resplandor festivo de las luces centelleantes reflejándose en la nieve recién caída. Era mediados de diciembre y el aire era fresco con el aroma a castañas asadas y pretzels calientes que emanaban de los vendedores ambulantes. El árbol de Navidad del Rockefeller se alzaba a lo lejos proyectando un cálido resplandor dorado sobre la ciudad, entre los innumerables rostros perdidos en la noche. Un hombre caminaba desapercibido, Chuck Norris, vestido con un abrigo sencillo, un gorro calado hasta la frente y una mochila desgastada colgada del hombro. Mimetizándose con la multitud era algo que Chuck había dominado con los años y esta noche dio la bienvenida a la soledad. Se detuvo en un puesto de perritos calientes familiar donde el vendedor lo saludó con un gesto y le entregó algunos billetes a cambio de un perrito caliente humeante. No era nada extravagante, solo una comida sencilla en una ciudad que nunca bajaba el ritmo. Justo cuando se llevó el perrito caliente a la boca, una repentina voz penetrante rompió la rutina. «Infierno de la calle, no comas eso». La urgencia y la voz hicieron que Chuck se congelara a mitad de bocado. La multitud que lo rodeaba también dudó. Se giró para ver de dónde venía la voz. Un niño pequeño, delgado y pálido, no mayor de 9 años, estaba a unos metros de distancia. Su sudadera con capucha de gran tamaño colgaba de su frágil cuerpo y su aliento se enroscaba en el aire frío de la noche. Sus ojos abiertos por el terror estaban fijos en Chuck. Chuck bajó el perrito caliente. Sus agudos instintos se activaron de inmediato. Su mirada se encontró con los chicos buscando una explicación. «¿Qué pasa?» Su voz era tranquila y tranquilizadora. El chico tragó saliva con dificultad. Sus puños se apretaron a los costados. Su voz tembló, pero no retrocedió. «Es veneno». Un silencio pareció asentarse sobre la calle peatonal. Los ojos se movían entre Chuck y el chico. El rostro del vendedor palideció visiblemente. Chuck no se movió, no despidió al niño ni lo hizo. Entró en pánico, en cambio, se agachó, nivelando su mirada con los chicos. «¿Cómo sabes eso?» El chico se tragó sus ojos dirigiéndose hacia el vendedor. Su voz apenas por encima de un susurro. «Solo lo sé. Por favor, confía en mí». Y en ese momento Chuck lo hizo. Chuck Norris miró fijamente al chico. Sus agudos ojos estudiaban el delgado y tembloroso cuerpo del niño. El pecho del chico subía y bajaba en rápidas respiraciones de pánico. Sus labios estaban ligeramente agrietados por el frío. La urgencia en su voz no era la de un alborotador o alguien haciendo una broma, era cruda y desesperada. El tipo de miedo que viene de saber algo que nadie más sabía. Chuck bajó el perrito caliente por completo. Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor del envoltorio de papel. No era el tipo de persona que reacciona de forma exagerada, pero algo en la advertencia del chico le envió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire invernal. Se agachó, nivelando su mirada con la del chico. «Dime por qué crees que está envenenado». Su voz era firme, controlada, pero había una profunda preocupación bajo los ojos del niño. Miró al vendedor de perritos calientes, un hombre de mediana edad con barba canosa que ahora parecía visiblemente incómodo. El vendedor se burló, pero había un destello de sudor en su templo a pesar del frío. «Los niños decían tonterías», dijo el vendedor rápidamente, agitando una mano con desdén. «Mi comida está limpia. He estado vendiendo aquí durante 10 años». El niño dio un pequeño paso tembloroso hacia adelante. Sus manos se apretaron en puños. «Lo vi tomar dinero de un hombre con un abrigo negro».
El niño soltó su voz urgente pero silenciosa como si temiera que alguien más pudiera escuchar. Estaban susurrando y luego puso algo en los perritos calientes. Una oleada de murmullos pasó por la pequeña multitud que se había reunido. Algunas personas se detuvieron. Su curiosidad se desvaneció. Mientras que otros intercambiaron miradas inquietas antes de apresurarse en su camino, la mandíbula de Chuck se tensó, giró su mirada hacia el vendedor, que ahora parecía completamente a la defensiva. Esa es una acusación seria, dijo Chuck con calma. Aunque había un peso inconfundible en sus palabras, los ojos del vendedor se movieron rápidamente. Su postura cambió, incómodo. Mira, hombre. No sé de qué está hablando este chico, tengo una licencia, vendo comida limpia. Mientras su voz vacilaba traicionando la confianza forzada, el cheque no se movió. Estudió al vendedor por un largo momento, su expresión ilegible, luego lentamente le ofreció el perrito caliente. Tómalo. Por la cara del vendedor drenada de color que Chuck inclinó ligeramente la cabeza. Si no hay nada malo con eso, toma aún. Por la tensión en el aire se espesó. Algunos transeúntes se detuvieron en seco, susurrando entre ellos. Los ojos del vendedor se movieron entre Chuck y el chico, su mano temblando vacilante. Solo miro, hombre, muerdo. La voz de Chuck era baja pero firme, implacable. Eso es todo. El vendedor se lamió los labios mirando el perrito caliente como si fuera algo extraño, algo peligroso. La vacilación duró un segundo demasiado largo y Chuck lo vio sin decir otra palabra. El vendedor de repente se abalanzó golpeando el perrito caliente de la mano de Chuck, cayó al pavimento nevado, vapor saliendo de donde aterrizó luego. Sin mirar atrás el hombre salió corriendo. Por un segundo todos se quedaron congelados en shock. Luego Chuck se movió. Quédate conmigo, chico, agarrando en la mano del niño. Chuck salió corriendo tras el vendedor, zigzagueando por la acera bulliciosa, esquivando peatones y compradores navideños. El vendedor se abrió paso entre una multitud cerca de una tienda, atropellando a una anciana en su desesperación por escapar. Los pasos más largos de Chuck lo mantuvieron cerca. Su corazón latía con fuerza pero su enfoque afilado como una navaja. Adelante el vendedor hizo un giro brusco hacia un callejón. Un error. Chuck corrió hacia adelante tirando del niño. Con él, tan pronto como doblaron la esquina encontraron al vendedor atrapado entre dos imponentes paredes de ladrillo. Un callejón sin salida. Se dio la vuelta jadeando, sus ojos abiertos y salvajes como un animal atrapado. Chuck aminoró sus pasos soltando la mano del niño y dando un paso adelante. ¿Solo quién te pagó?, Chuck preguntó con voz tranquila pero firme. Las manos del vendedor temblaban. No lo entiendes, hombre, no fue mi elección. Chuck dio otro paso y luego dio uno diferente. ¿Quién fue? Los ojos del vendedor pasaron rápidamente de Chuck al niño. Su rostro se retorció en algo casi como culpa. No lo sabía. Un niño vio. Solo hice lo que me dijeron. Chuck apretó la mandíbula. ¿Quién te lo dijo? El vendedor tragó saliva. Un tipo negro. El abrigo me dio dinero, dijo que necesitaba que le enviaran un mensaje. No hice preguntas. Que se formara un nudo en el estómago de Chuck. Esto no fue solo un acto aleatorio de envenenamiento. Alguien lo había orquestado. Alguien con poder de dinero. Alguien que quería que Chuck o alguien más sufriera. La mente de Chuck corrió juntando los fragmentos, pero antes de que pudiera presionar para obtener más detalles, un juego de neumáticos chirrió en la distancia. Una camioneta negra se detuvo en la entrada del callejón. Chuck instintivamente se movió frente al chico protegiéndolo. El vendedor se volvió blanco fantasmal cuando la ventana trasera de la camioneta bajó solo una pulgada, lo suficiente para revelar el tenue resplandor de un cigarrillo encendido adentro. Una voz fría y mesurada habló desde la oscuridad. No debiste haber corrido, Paul. El vendedor Paul comenzó a temblar violentamente. No dije nada, lo juro. Los músculos de Chuck se tensaron. Él conocía ese tono, ese tipo de voz. No hacía amenazas vacías. Entonces, en un borrón, el vendedor cayó de rodillas, manos levantadas. Por favor. Antes de que pudiera terminar, la puerta de la camioneta se abrió. Dos hombres con trajes oscuros salieron. Chuck instintivamente empujó al chico hacia atrás corriendo, pero el chico no movió su pequeña mano. Aferró la chaqueta de Chuck. Sus ojos muy abiertos se clavaron en la pesadilla que se desarrollaba y en ese momento Chuck supo que esto estaba lejos de serlo. Sobre la camioneta negra que estaba parada en la entrada del callejón, su motor zumbaba como un depredador esperando el momento adecuado para atacar. El aire se había vuelto helado, pero no era por el viento de diciembre, era la presencia de un peligro espeso y sofocante. Chuck Norris se quedó quieto, su cuerpo en ángulo protector frente al niño. Podía sentir los dedos del niño agarrando la tela de su abrigo temblando. El vendedor Paul estaba de rodillas ahora. Sus manos se levantaron. Su rostro pálido como una sábana, estaba aterrorizado.
lo que fuera, quienesquiera que fueran estas personas, Paul sabía lo que venía. El instinto de Chuck le gritó, demasiado conmovido para correr, para luchar, para hacer algo, pero por ahora necesitaba evaluar, un movimiento en falso podría hacer que los mataran. La puerta trasera de la camioneta se abrió con un crujido, una figura salió, era alto, vestía un costoso abrigo negro de lana. El tipo de hombre que no necesitaba levantar la voz para dominar una habitación, su sola presencia era suficiente, su cabello estaba peinado hacia atrás, mechas plateadas corriendo a través de la oscuridad. Hebras no era viejo pero se comportaba como un hombre que había visto demasiado, que había hecho cosas de las que la mayoría no se atrevería a hablar. Dio un paso lento hacia adelante, sus zapatos lustrados resonaron contra el pavimento, luego otro, y sus ojos fríos calculando el tipo de mirada que nunca miraba a las personas solo a través de ellas. Paul comenzó a temblar más fuerte. Por favor, tartamudeó, juro que no dije nada. El hombre lo ignoró, miró más allá de Paul y fijó su mirada en Chuck. Un largo silencio se extendió entre ellos. El tipo que tenía peso, lo que significa que luego, en una voz tan suave que casi sonaba amigable, el hombre habló: señor Norris, tengo que admitir que este es un desarrollo inesperado. Chuck no se inmutó, se mantuvo firme, sus ojos fijos en los extraños, midiéndolo. Parece saber quién soy, Chuck, dijo su voz. Incluso yo no puedo decir lo mismo de ti. El hombre sonrió pero no había calidez en ella. Puedes llamarme Víctor, dijo, y creo que encontraste algo que nos pertenece. Sus ojos bajaron por un segundo hacia el niño. El estómago de Chuck se tensó. Esto no se trataba solo de un perrito caliente envenenado, no fue un ataque al azar. Ellos estaban tras el chico. Paul seguía arrodillado, negó con la cabeza furiosamente. No le dije nada, Víctor, lo juro. Víctor suspiró. Los entonces, sin dudarlo, sacó una pistola de su abrigo y disparó. El tiro resonó como un trueno en el estrecho callejón. El cuerpo de Paul se sacudió, sus ojos se abrieron de par en par en estado de shock antes de desplomarse hacia adelante sin vida. Una brutal ejecución a sangre fría. Tyler, no, ya no Tyler, ese no era su verdadero nombre. El chico dejó escapar un sonido ahogado presionándose contra el costado de Chuck, sus pequeñas manos agarrando su abrigo como un salvavidas. Chuck no reaccionó exteriormente, pero por dentro su pulso rugió en sus oídos. Esto era malo, muy muy malo. Víctor exhaló casi decepcionado mientras deslizaba la pistola de nuevo en su abrigo. Cabos sueltos, negó con la cabeza. Siempre se ensucian. Luego volvió a mirar a Chuck. Ahora, ¿por qué no entregas al chico y podemos fingir que nada de esto pasó? Chuck dejó escapar un suspiro lento. Calmarse, necesitaba jugar con esto con cuidado. Si agarraba al chico y corría, los mataría a ambos. Si se quedaba quieto demasiado tiempo estarían rodeados. Necesitaba una apertura. Puesto sigue hablando por el tiempo, porque Chuck preguntó con voz ilegible que podría tener un niño que valga todos estos problemas. Víctor sonrió con suficiencia. Ahora, eso no es asunto tuyo. La mandíbula de Chuck se tensó. Lo es, y soy yo el que se interpone entre tú y él. Víctor rió entre dientes. Valiente, imprudente, muy Hollywood de ti. Luego inclinó la cabeza ligeramente como si reconsiderara algo. Pero supongo que sería grosero de mi parte no decirte en qué te has metido. Dio otro paso más cerca. Chech no se movió. El chico, los padres no eran gente común. El señor Norris, dijo Víctor casualmente, estaban involucrados en, digamos, un asunto delicado y tenían algo de gran valor, algo que ahora nos pertenece. Desafortunadamente para ellos cometieron un error. Su voz bajó un poco. Pensaron que podían correr al chico. Ben se estremeció ante esas palabras. Sus manos se apretaron alrededor del abrigo de Chuck. Víctor notó que sonreía. Tu madre peleó mucho, ¿no? Su tono era casi divertido. Y tu padre, bueno, era inteligente, se lo concedo, pero no lo suficientemente inteligente. Chuck sintió temblar el agarre del chico. Él era las manos de Chuck, aterrorizado, se cerraron en puños. Este chico lo había perdido todo y ahora esta gente quería llevarse lo que quedara. Víctor suspiró dramáticamente, pero parece que dejaron atrás un pequeño problema. Sus ojos se encontraron con los de Chuck de nuevo y nos gustaría resolverlo de forma permanente. Eso era la confirmación de que no solo iban tras el chico. No planeaban llevarlo a algún sitio y dejarlo ir. Iban a matarlo. Y de repente, Chuck supo. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Ya veo. Chuck dejó que las palabras se asentaran, relajando ligeramente su hombro. La sonrisa de Víctor se ensanchó. Bueno, entonces, ¿vas a ser razonable con esto? Chuck asintió y exhaló. Luego, con un movimiento ultrarrápido, agarró una tapa de bote de basura de metal del suelo y se la arrojó a la cabeza de Víctor.
Víctor apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que se estrellara contra su cara, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Eso era todo lo que Chuck necesitaba. ¡Corre! Chuck gritó agarrando la mano del chico y saliendo corriendo. El sonido de los disparos explotó detrás de ellos. Las balas destrozaron las paredes de ladrillo mientras corrían hacia la concurrida calle. Chuck no miró hacia atrás. Lo único que importaba era conseguir el agarre de Chuck en la muñeca de Ben era firme mientras atravesaban las calles heladas de Manhattan. El aire frío le quemaba los pulmones, pero no disminuyó la velocidad ni por un segundo detrás de ellos. Los hombres de Víctor ya estaban en persecución. Sus pesadas botas golpeaban contra el pavimento. Chuck podía oír los gritos frenéticos y el inconfundible ruido de las armas al ser desenvainadas. Se estaban quedando sin tiempo. Sigan adelante. Chuck instó a abrirse paso a través del denso tráfico peatonal de Times Square. Las luces de neón arrojaban un brillo caótico sobre la escena, reflejándose en los grandes ojos temerosos de Ben. El chico tropezó un poco, pero Chuck tiró de él hacia adelante. Su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa. No podían correr para siempre. Necesitaban un plan. Un silbido agudo atravesó el aire y Chuck se arriesgó a mirar por encima del hombro. Un coche negro se detuvo con un chirrido en la acera. Sus puertas se abrieron de golpe. Refuerzos. Los estaban acorralando. Ben se quedó sin aliento. Están por todas partes. Chuck escaneó la calle. Necesitaban cobertura rápida. Sus ojos se posaron en una entrada del metro justo delante. Una oportunidad de desaparecer en los túneles. Aquí abajo ladró tirando de Ben con él mientras corrían hacia las escaleras. Justo cuando llegaban a la parte superior de la escalera una bala se estrelló contra la barandilla de metal enviando chispas volando. El disparo envió a los peatones a un frenesí. Los gritos estallaron, la gente se agachó y se dispersó. El caos era exactamente lo que necesitaban. Chuck empujón se inclinó hacia adelante. Bajaron corriendo las escaleras abriéndose paso entre la multitud en pánico. El metro olía a acero y electricidad. El zumbido de un tren que se acercaba cada vez más fuerte. Los ojos de Chuck se dirigieron a la plataforma más cercana. Sincronización perfecta. Un tren estaba a punto de partir. Corrieron hacia las puertas abiertas. Ben respirando pesadamente a su lado. La voz de un conductor gritó por los altavoces advirtiendo que las puertas estaban a punto de cerrarse. Todavía no. Casi estaban allí cuando una mano se aferró al hombro de Chuck. Víctor. Chuck se retorció bruscamente clavándole un codo en las costillas. El hombre Ben gruñó pero no lo soltó. Su agarre era como un tornillo de banco, dedos clavándose en el abrigo de Chuck mientras tiraba de él hacia atrás. Ben jadeó. Chuck, las puertas estaban a segundos de cerrarse. Chuck actuó por puro instinto. Cambió su peso y usando el impulso de Víctor contra él, lo lanzó al estilo giro con una fuerza brutal. El impacto envió a Víctor a estrellarse contra el suelo de baldosas, maldiciendo mientras trataba de recuperar el equilibrio. Chuck se abalanzó sobre el tren justo cuando la puerta se cerraba. Lo lograron por un largo momento. Chuck y Ben se quedaron allí sin aliento mirando las puertas cerradas mientras el tren se alejaba de una estación. Entonces Ben se desplomó contra la pared. Todo su cuerpo temblaba. Estaba aterrorizado. Chuck se agachó agarrando los hombros del chico. «Hola, ¿estás bien?» Ben asintió débilmente, pero sus manos aún temblaban. «Nunca se detendrán», susurró. «¿Lo están?» Chuck exhaló y se echó el pelo hacia atrás. «No, si no los detenemos primero». Algunos de los otros pasajeros los miraban fijamente, sintiendo la tensión, pero sin saber si hacer preguntas. Chuck sostuvo sus miradas, dándoles un asentimiento tranquilizador y lentamente, el vagón del tren volvió a la normalidad, pero por dentro, Chuck estaba todo menos tranquilo. Víctor los había encontrado con demasiada facilidad, lo que significaba una cosa: esto no había terminado. El metro se detuvo con un chirrido y Chuck lo guió. En la plataforma, la estación estaba más tranquila aquí con menos gente. Dar vueltas les dio un momento para respirar. CHCK sacó su teléfono. Necesitaba refuerzos ahora. Marcó el número que sabía de memoria y se llevó el teléfono a la oreja después de un solo timbre. La voz de Sandra Bullock llegó a través de Che. «¿Qué pasa?»
Necesitamos un lugar donde pasar desapercibidos, dijo manteniendo la voz baja ahora mismo. Sandra no hizo preguntas, conocía el tono de su voz. Ven a mi casa, dijo estaré listo. Chuck terminó la llamada y se giró hacia Ben. Vamos a casa de un amigo, alguien en quien podemos confiar. Ben dudó, moviéndose sobre sus pies. ¿De verdad podemos confiar en ella? Chuck le dio una pequeña sonrisa tranquilizadora con mi vida. 20 minutos después llegaron a Sanders Brownstone. Chuck tocó una vez y la puerta se abrió casi de inmediato. Sandra estaba allí parada, vestida con un suéter informal y jeans. Su expresión era una mezcla de preocupación y tranquila comprensión. Entra, dijo, acompañándolos rápidamente. La casa estaba cálida, un marcado contraste con las calles heladas de afuera. Chuck ayudó a Ben a quitarse el abrigo mientras Sandra cerraba la puerta detrás de ellos. Mirando por la ventana. ¿Qué demonios está pasando? Preguntó cruzando los brazos. Chuck se pasó una mano por la cara. Es una larga historia. Sandra miró a Ben, vio el agotamiento en sus ojos, el miedo que estaba tratando de ocultar con tanta fuerza se suavizó al instante. Vamos a conseguirte algo caliente para beber, chico, dijo llevándolo a la cocina. Chuck se sentó en el sofá frotándose las sienes, apenas habían escapado con vida. Y algo le dijo que Víctor no había terminado en la cocina. Sandra le entregó a Ben una taza de chocolate caliente. El chico la cedó con ambas manos, sus dedos aún temblaban ligeramente. Sandra se sentó frente a él. Sé que tienes miedo, dijo suavemente, pero estás a salvo aquí. Ben bajó la mirada a su bebida tragando fuerte. Mataron a mis padres, susurró, y ahora también me quieren muerto. La respiración de Sandra se entrecortó, pero mantuvo su expresión firme. Chuck entró apoyado en la puerta. No dejaremos que eso pase, dijo con firmeza, pero necesitamos saber por qué van tras de ti. Ben dudó y luego levantó lentamente la mirada. Mis padres dejaron algo atrás, admitió, algo importante, y creo que sé dónde está. Chuck y Sandra intercambiaron miradas. Esto no era solo sobre proteger al niño, ya no, ahora que tenían una misión. La habitación estaba en silencio excepto por el zumbido distante de la ciudad afuera. Chuck se inclinó hacia adelante, sus codos apoyados en sus rodillas, estudiando a Ben cuidadosamente. El niño aferró la taza tibia que Sandra le había dado, sus dedos atados alrededor de la cerámica como si fuera lo único que lo conectaba con la realidad. Sus ojos grandes y exhaustos parpadearon entre Chuck y Sandra, sus labios presionando en una delgada línea. Dijiste que tus padres dejaron algo atrás. Chuck insistió suavemente, algo importante. ¿Qué era? Ben dudó, se movió en su asiento, su pequeño cuerpo encorvado hacia adelante como si tratara de hacerse invisible. No sé exactamente, admitió, pero recuerdo a mi papá diciendo que era algo que no pudieron encontrar. Lo escondió antes de que su voz se apagó y tragó saliva con dificultad. Sandra puso una mano tranquilizadora sobre su toma. Tu tiempo, dijo suavemente. Ben respiró temblorosamente, parpadeando rápidamente. Fue lo último que me dijo que corriera para llegar lo más lejos posible y que si algo le pasaba a él y a mamá necesitaba recordar los números. Chuck frunció el ceño. Números. Ben asintió. Si una secuencia de números me hizo repetirlos una y otra vez hasta que me los supe de memoria. Sandra intercambió una mirada con Chuck. Suena como una contraseña, dijo Chuck. Asintió. O coordenadas. Ben se lamió los labios. Empieza con 40.7 algo. No recuerdo el resto exactamente, pero sé que es importante. Mi papá me hizo prometer que nunca lo olvidaría. La mente de Chuck ya estaba corriendo. 40.7, esas eran las coordenadas de la ciudad de Nueva York. Si el padre de Ben había escondido algo, estaba en algún lugar de la ciudad, pero ¿qué y por qué estaba dispuesto a matar Víctor por ello? Chuck sacó su teléfono y rápidamente escribió las coordenadas parciales en una aplicación de mapas. Un área general apareció en la pantalla, el centro de Manhattan cerca del distrito financiero. Sandra orinó por encima de su hombro. Eso no está lejos de aquí. La voz de B era apenas más allá de un susurro. Me estarán buscando allí. Chuck exhaló pasándose una mano por el pelo. Lo que significa que tenemos que llegar primero. Sandra frunció el ceño. Mira, esto es peligroso. Estas personas son profesionales y ya te están rastreando a ti y a Ben si salimos sin un plan. Chuck la interrumpió con un firme asentimiento. Lo sé, por eso no vamos solos. Agarró su teléfono y marcó un número. Después de unos timbres, una voz profunda respondió. Reeves, dime que no me estás llamando en mitad de la noche para una charla casual. Chuck sonrió levemente. Oye, Idris, necesito un favor. Idris Elba, un amigo cercano de Chuck y un hombre con conexiones en los altos puestos, dejó escapar un suspiro de complicidad. ¿En qué tipo de problema estás metido esta vez?
Del tipo que involucra a un hombre armado, un niño desaparecido y algo por lo que vale la pena matar. Chuck respondió una pausa y luego su voz se volvió seria. ¿Dónde me necesitas? Chuck miró a Sandra y Ben. Nos vemos en los muelles cerca del muelle 17 en una hora. Vamos a cazar tesoros. Sandra se frotó las sienes. No puedo creer que te dejé arrastrarme a esto. Chuck le dio una sonrisa juguetona. No lo harías de otra manera. Sandra puso los ojos en blanco, pero no discutió. Ben, sin embargo, parecía seguro. ¿Estás seguro de que deberíamos irnos? ¿Y si atrapan a H? Chuck se agachó a su altura colocando una mano sobre su hombro. Eso no va a pasar, te prometí que te mantendría a salvo, y lo digo en serio. Ben asintió vacilante. Sandra agarró su abrigo. Está bien, vámonos antes de que cambie de opinión. El aire de la noche estaba denso de tensión cuando Chuck, Sandra y Ben se acercaron a los muelles. El horizonte de la ciudad se alzaba tras ellos. El resplandor distante de los rascacielos reflejándose en el agua. El olor a sal y humedad persistía en el aire mezclándose con el leve aroma a gasolina de los barcos. Mood cerca. Una camioneta negra estaba estacionada cerca del borde del muelle. Sus faros se apagaron a medida que se acercaban. La puerta del lado del conductor se abrió e Idris Elba salió vestido con un abrigo oscuro y guantes, sus ojos agudos escaneando sus alrededores. ¿Trajiste compañía?, preguntó en voz baja. Chuck negó con la cabeza. Todavía no. Pero te garantizo que aparecerán pronto. Idris volvió su mirada hacia Ben. Así que este es el chico. Ben asintió con cansancio. Idris le dio un gesto tranquilizador. Estás en buenas manos, chico. Sandra se cruzó de brazos. Muy bien, entonces. ¿Qué estamos buscando exactamente? Chu sacó su teléfono mostrándole a Idris las coordenadas. El padre de Ben escondió algo importante. Creemos que está en algún lugar cerca de aquí. Idris estudió el mapa, luego hizo un gesto hacia un grupo de viejos contenedores de envío cerca del borde del muelle. Si quería esconder algo, lo ponía en un lugar donde nadie pensaría en mirar. Los ojos de Ben se abrieron de par en par. Mi papá solía traerme aquí a veces. Dijo que era un lugar lleno de secretos. Chuck intercambió una mirada con Sandra. Entonces ahí es donde empezamos. Se mueven rápido manteniéndose agachados y permaneciendo en las sombras. El sonido de las bocinas de los barcos distantes resonó en la noche enmascarando el sonido de sus pasos. Cuando llegaron a los contenedores, Chuck notó algo, un par de huellas nuevas en el suelo húmedo. Su estómago se retorció. Alguien había estado aquí recientemente. Simplemente lo notó. También hizo un gesto para que todos guardaran silencio y sacó una pequeña linterna. Al hacer clic en ella, la iluminó sobre el suelo revelando más pistas que conducían a un contenedor con una cerradura oxidada. La respiración de Ben se atascó. Eso es, susurró. Ahí es donde me dijo que fuera si algo pasaba. Chuck sintió su pulso acelerado. Lo habían encontrado. Pero antes de que pudiera moverse, una voz resonó desde la oscuridad. Bueno, realmente eres tan predecible como dicen. La sangre de Chuck se heló. Víctor salió a la tenue luz flanqueado por dos hombres armados. Él ya estaba aquí y no estaba solo. La trampa había sido preparada. Los instintos de Chuck se encendieron tan pronto como la voz de Víctor cortó el aire de la noche. Los músculos se tensaron. Su pulso se aceleró y sus ojos se movieron entre Víctor y los dos hombres armados que lo flanqueaban. El tenue resplandor de una farola cercana proyectaba sombras espeluznantes sobre sus rostros. El aire frío denso con el olor a agua salada y tensión. Víctor sonrió con suficiencia, sus manos metidas casualmente en los bolsillos de su abrigo largo. Sabes, Norris, esperaba un poco más de creatividad de ti, un poco más de precaución. Pero aquí estás, caminando directo hacia mis manos. Chuck dio un paso adelante, colocándose entre Ben y Víctor. Su expresión permaneció tranquila, pero su mente estaba acelerada. No sé quién eres, dijo Chuck, su voz firme, pero sé exactamente lo que eres, un cobarde que envía a otros a hacer su trabajo sucio. Víctor rió entre dientes sacudiendo la cabeza. Realmente me hieres, pero no estoy aquí para charlar un poco. Hizo un gesto hacia el contenedor detrás de Chuck. Estoy aquí por lo que hay dentro y tengo la sensación de que el chico sabe exactamente dónde encontrarlo. Ben se estremeció, se aferró al abrigo de Chuck. Sus pequeñas manos temblaban mientras miraba a Víctor con ojos muy abiertos y temerosos. Sander puso una mano tranquilizadora en la espalda de Ben susurrando: quédate cerca, cariño. Idris dio un paso adelante, su voz un gruñido bajo. Si crees que simplemente vamos a entregar lo que sea que esté en ese contenedor, estás completamente equivocado. La sonrisa de Víctor se ensanchó. Idris, siempre fuiste del tipo predecible, asintió a sus hombres.
Hazlo más fácil para ustedes mismos, aléjate y fingiré que esto nunca pasó. Chuck dejó escapar un suspiro lento. Sí. Eso no va a pasar. Uno de los hombres de Víctor movió su mano temblando cerca de su cintura. Los ojos de Chuck parpadearon ante el movimiento. La tensión en el aire era muy aguda. Ben, Chuck murmuró manteniendo su mirada fijado en Víctor. ¿Hay otra forma de entrar en ese contenedor? Ben dudó y asintió. Hay una escotilla en el costado que mi papá me mostró una vez. Chuck apenas asintió antes de moverse en un movimiento fluido, agarrando a Ben y empujándolo hacia Sandra mientras al mismo tiempo pateaba la caja más cercana hacia los hombres de Víctor. El movimiento les dio el tiempo suficiente. Sandra agarró la mano de Ben tirando de él hacia el costado del contenedor mientras Idris se abalanzaba sobre el matón más cercano. Su puño chocó con la mandíbula del hombre y un crujido repugnante. Chuck giró agachándose cuando el segundo hombre tomó su arma antes de que el matón pudiera sacarla. Chuck ya estaba en movimiento agarrando la muñeca del hombre, girándola bruscamente y obligándolo a soltar el arma con un gruñido de dolor. Víctor dio un paso atrás. Su sonrisa vaciló. Impresionante, pero aún te superan en número. Chuck dejó escapar un quejido sin humor. Sí, entonces deberías haber traído más hombres detrás de él. Sandra y Ben llegaron al costado del contenedor. Sandra pasó las manos sobre el metal oxidado hasta que encontró la escotilla. Aquí, siseó. Ben, ayúdame a abrirla. Ben forcejeó con el pestillo, su dedo resbalando del frío metal se atascó. Sandra maldijo en voz baja, luego se preparó y golpeó su codo contra el pestillo. Se dio con un chirrido. Ahora Ben se abalanzó dentro mientras Sandra se daba la vuelta. Chuck e Idris todavía se defendían, pero Víctor estaba metiendo la mano en su lijadora de abrigos. No esperó a ver lo que estaba sacando. Agarró un puñado de grava del suelo y se lo arrojó directamente a la cara. Víctor maldijo tropezando hacia atrás cuando los escombros le picaron en los ojos. Chuck tomó la abertura y se abalanzó hacia adelante golpeando a Víctor contra la pared del contenedor. ¿Qué Everson ahí? Chuck siseó presionando el brazo de Víctor contra su pecho. No vale la vida de un niño. Víctor se burló. No tienes idea de lo que está en juego. CHCH apretó su agarre. Entonces, ¿por qué no me iluminas? Dentro del contenedor la linterna de Ben parpadeó sobre metal oxidado y pilas de viejas cajas de madera. Trepó sobre ellas, su aliento visible en el aire frío. Su corazón latía con fuerza cuando llegó al otro extremo donde una vieja caja fuerte negra se sentó contra la pared. Esto es todo, susurró Sandra. Subió tras él. ¿Puedes abrirla? Ben asintió, se arrodilló frente a la caja fuerte y susurró los números que su padre le había inculcado. Sus dedos temblaron cuando giró el dial. 4.770 con un fuerte clic la caja fuerte se abrió. Dentro, envuelto en una tela vieja y desgastada, había un pequeño cuaderno negro. La respiración de Ben se entrecortó. La alcanzó desenvolviendo con cuidado la tela. Dentro del cuaderno había páginas y páginas de notas escritas a mano, nombres, cuentas bancarias, evidencia. Los ojos de Sandra se abrieron de par en par. Esto es un libro de contabilidad. Estos son registros financieros. La voz de Ben era apenas por encima de un susurro. Mi papá los estaba rastreando afuera. La sonrisa de Víctor regresó cuando escuchó el clic de la caja fuerte al abrirse. Demasiado tarde. Reeves escupió. Ya la tienen. El agarre de Chuck no vaciló entonces. ¿Qué es? Los ojos de Víctor brillaron. Prueba el estómago de Chuck se retorció. Víctor continuó, su voz goteando diversión. Los padres de Ben tropezaron con algo que no deberían tener. Una operación de lavado de dinero, millones de dólares canalizados a través de compañías falsas, todos conduciendo de regreso a alguien muy poderoso. Gente se inclinó más cerca, su respiración fría contra la oreja de Chuck. Gente a la que no le gustan los cabos sueltos. La sangre de Chuck se heló. Los padres de Ben no solo habían sido asesinados, los habían silenciado. La mente de Chuck corría. Esto ya no se trataba solo de proteger a Ben, se trataba de la justicia. La voz de Sandra llamó desde el interior del contenedor. Urgente, Chuck, tenemos que irnos ahora. Víctor soltó una risa baja. Puedes correr, Reeves, pero no puedes esconderte de gente como ellos. Chuck encontró su mirada, su voz oscura. Ya veremos sobre eso entonces. Con un movimiento rápido, Chuck golpeó su puño en la mandíbula de Víctor dejándolo inconsciente. Se giró hacia Idris. Hora de desaparecer. Idris asintió. Conozco justo él. Lugar. Chuck corrió hacia el contenedor subiendo dentro. Justo cuando Sandra le entregó el cuaderno miró a Ben, quien lo
Miró con ojos suplicantes. Chuck metió el cuaderno en su abrigo. Vamos a terminar con esto. Ben asintió juntos, y con eso se desvanecieron en la noche, la verdad aferrada en sus manos, una verdad lo suficientemente poderosa como para derribar un imperio en un mundo donde la corrupción a menudo acecha en las sombras y los vulnerables son abandonados a su suerte. Esta increíble historia nos recuerda el poder del coraje, la compasión y la defensa de lo correcto. Chuck Norris no solo protegió a un niño, se convirtió en un escudo contra la injusticia, lo que demuestra que la determinación de una persona puede marcar la diferencia. Esta historia es más que un simple thriller lleno de acción. Refleja las luchas del mundo real donde la verdad y la integridad se ven constantemente desafiadas. Nos insta a estar atentos para escuchar a quienes necesitan ayuda y nunca alejarnos de lo correcto. Si esta historia te inspiró, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir, porque estos mensajes de esperanza y justicia merecen ser escuchados. Únete a nosotros para conocer más historias de resiliencia, amabilidad y la lucha por lo que realmente importa. La próxima historia increíble te espera. ¿Estás listo?